Hércules, cuyo verdadero nombre era Alcides, nació de la unión entre Zeus, el poderoso dios del trueno, y Alcmena, una mortal descendiente de Perseo. Zeus, deseoso de tener un hijo mortal que pudiera alcanzar la grandeza, engañó a Alcmena haciéndose pasar por su esposo, Anfitrión, mientras éste se encontraba ausente en la guerra. La historia de Hércules comenzó con una serie de acontecimientos destinados a moldear su destino. Su nacimiento fue el resultado de una intriga divina, un plan tramado por Zeus para engendrar un héroe que uniría el mundo mortal con el reino de los dioses. Desde su concepción, Hércules estuvo marcado por la grandeza y la tragedia. Cuando Hera, la esposa celosa de Zeus, descubrió el engaño, se llenó de ira y juró venganza contra el niño nacido de esa unión. Hera, empeñada en hacer sufrir a Hércules, envió 2 serpientes venenosas para matarlo en su cuna. Pero incluso en su infancia, la fuerza innata de Hércules se manifestó cuando estranguló a las serpientes con sus propias manos. A medida que Hércules crecía, su poder y valentía eran evidentes para todos. Sin embargo, su destino estaba marcado por una tragedia que cambiaría su vida para siempre. En un arrebato de locura inducido por Hera, Hércules asesinó a su esposa e hijos, sumiéndose en el más profundo de los remordimientos y la culpa. Para expiar su crimen, Hércules se sometió al juicio del oráculo de Delfos, quien le impuso como castigo servir al rey Euristeo y realizar 12 trabajos extraordinarios. Estos trabajos no solo serían una prueba de su fuerza física, sino también una oportunidad para purgar su alma y encontrar redención ante los dioses y el mundo mortal. Así, con el peso de su tragedia y el deseo de expiación guiándolo, Hércules se embarcó en una serie de hazañas legendarias que lo llevarían a enfrentarse a monstruos, dioses y desafíos inimaginables. Tras recibir la tarea de Euristeo, Hércules partió hacia la región de Nemea, donde se decía que un temible león asolaba la tierra, devorando al ganado y a los aldeanos por igual. Este no era un león común, su piel era impenetrable y sus garras afiladas como espadas. Hércules, armado con su valentía y su fuerza sobrenatural, se aventuró en el denso bosque donde habitaba la bestia. Durante días, rastreó al león, preparándose para el enfrentamiento que sabía que sería una prueba de su coraje y habilidad. Finalmente, encontró al león de Nemea, una criatura formidable cuyos rugidos resonaban en toda la región. Sin embargo, la fuerza de Hércules no conocía límites. Con valentía indomable, se enfrentó al león en un combate titánico. La batalla fue feroz y épica. El león atacaba con ferocidad, pero Hércules esquivaba sus embestidas y contraatacaba con determinación. Con cada golpe, el héroe intentaba encontrar una grieta en la impenetrable piel del león. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, logró atrapar al león en un abrazo mortal. Con sus poderosos brazos, Hércules estranguló al león de Nemea, sintiendo cómo la bestia caía derrotada a sus pies. La victoria era suya, pero su trabajo aún no había terminado. Con sus manos desnudas, peló la piel del león y se la puso como trofeo, demostrando su valentía y habilidad ante los ojos de todos. Triunfante, Hércules regresó a Micenas con la piel del león de Nemea como prueba de su primer trabajo cumplido. Después de completar su primer trabajo con éxito, Hércules recibió su siguiente tarea de Euristeo, enfrentarse a la temible hidra de Lerna. Esta monstruosa criatura, descendiente de Tifón y Equidna, habitaba en los pantanos de Lerna y sembraba el terror entre los habitantes cercanos con su aliento venenoso y sus múltiples cabezas. Con su arco en mano y la piel de león de Nemea como protección, Hércules partió hacia los pantanos de Lerna. A medida que se adentraba en el territorio de la hidra, el aire se volvía denso con el olor a podredumbre y el sonido de serpientes arrastrándose entre las sombras. Finalmente, llegó al pantano donde la hidra hacía su morada. La bestia emergió de las aguas turbias, sus múltiples cabezas serpenteantes siseaban en anticipación del enfrentamiento que se avecinaba. Hércules sabía que esta batalla sería aún más desafiante que la anterior. Con valentía y determinación, Hércules se lanzó al ataque. Sin embargo, pronto descubrió que la hidra era un enemigo formidable. Por cada cabeza que cortaba, 2 más surgían en su lugar, alimentadas por el veneno que fluía en las venas de la bestia. Consciente de que la fuerza bruta no sería suficiente esta vez, Hércules ideó un plan.
llamó a su sobrino y fiel compañero, Iolao, para que lo ayudara en la batalla. Mientras Hércules cortaba las cabezas de la hidra, Iolao usaba una antorcha para cauterizar los cuellos, impidiendo que volvieran a crecer. La batalla se prolongó durante horas, con Hércules y Iolao luchando contra la hidra con todas sus fuerzas. El veneno de la criatura amenazaba con debilitarlos, pero su determinación no flaqueó. Finalmente, después de una lucha épica, lograron derrotar a la hidra de Lerna. Triunfante, Hércules cortó la última cabeza de la hidra y la enterró bajo una gran roca, asegurándose de que nunca más pudiera amenazar a los mortales. Con la cabeza principal de la hidra en su poder, Hércules regresó a Micenas para presentar su trofeo ante Euristeo, marcando así la conclusión de su segundo trabajo. Después de enfrentarse a la hidra de Lerna, Hércules recibió su tercer trabajo de manos de Euristeo, capturar al feroz jabalí de Erimanto, una bestia salvaje que sembraba el caos en los campos y aldeas cercanas al monte Erimanto. Decidido a completar esta tarea, Hércules se preparó para la caza del jabalí. Equipado con sus armas y provisto de su astucia, se adentró en los densos bosques que rodeaban el monte Erimanto. El aire estaba cargado de la sensación de peligro, y el sonido de los gruñidos del jabalí resonaba entre los árboles. Hércules rastreó al jabalí durante días, siguiendo las pistas que dejaba a su paso. Conocedor de las tácticas de caza y la naturaleza del animal, el héroe se preparó para el enfrentamiento que sabía que sería arduo y peligroso. Finalmente, encontró al jabalí de Erimanto en un claro del bosque. La bestia, con sus colmillos afilados y su furia descontrolada, se abalanzó sobre Hércules con ferocidad. Pero el héroe no retrocedió ante el desafío, en cambio, se enfrentó al jabalí con valentía y determinación. La batalla fue feroz y despiadada. El jabalí embistió con fuerza, intentando herir a Hércules con sus colmillos y garras. Sin embargo, el héroe demostró su destreza y agilidad, esquivando los ataques del animal mientras buscaba una oportunidad para atraparlo. Con ingenio y habilidad, Hércules ideó un plan para capturar al jabalí. Con una red hábilmente tejida, logró atrapar al animal y reducir su capacidad de movimiento. Aunque el jabalí luchó con todas sus fuerzas por liberarse, Hércules se mantuvo firme y logró dominarlo. Triunfante, Hércules ató al jabalí y lo llevó de regreso a Micenas como prueba de su tercer trabajo cumplido. Tras regresar triunfante de su enfrentamiento con el jabalí de Erimanto, Hércules recibió su cuarto trabajo de manos de Euristeo, capturar viva a la sagrada cierva de Serinia, un animal rápido y esquivo que habitaba en los bosques de la región. Decidido a completar esta tarea con honor, Hércules se preparó para la caza de la cierva. Sabía que esta no sería una tarea fácil, ya que el animal era conocido por su velocidad y su habilidad para eludir a sus cazadores. Con su arco en mano y sus habilidades de rastreo afiladas, Hércules se adentró en los bosques de Serinia en busca de la cierva. Durante días, siguió las pistas del animal, atento a cualquier señal que pudiera llevarlo hasta su presa. Finalmente, encontró a la cierva en un claro del bosque, donde pastaba tranquilamente. Con cautela y sigilo, Hércules se acercó, preparado para enfrentarse a la bestia. Sin embargo, la cierva, alertada por su presencia, echó a correr con una velocidad asombrosa. Determinado a cumplir su tarea, Hércules persiguió a la cierva a través de los bosques y valles, esforzándose por alcanzarla. A pesar de su velocidad y agilidad, el héroe no se rindió, persiguiendo a la cierva durante días y noches sin descanso. Finalmente, con astucia y habilidad, Hércules logró atrapar a la cierva de Serinia. Usando sus habilidades de caza y su ingenio, construyó una trampa ingeniosa que capturó al animal sin dañarlo. Después de regresar victorioso con la cierva de Serinia, Hércules recibió su quinto trabajo, limpiar los establos del rey Augías en un solo día. Estos establos, llenos de excremento de ganado acumulado durante años, eran un desafío monumental para cualquier hombre. Decidido a cumplir su tarea, se dirigió hacia los establos de Augías. Al llegar, se encontró con una escena desoladora, montones de estiércol y desperdicios cubrían el suelo, y el hedor era casi insoportable. Sin embargo, Hércules no se dejó intimidar por el desafío que tenía ante sí. Con una determinación inquebrantable, ideó un plan para limpiar los establos de Augías en el tiempo estipulado.
En lugar de recurrir a métodos convencionales, Hércules utilizó su ingenio y fuerza sobrehumana para resolver el problema. Con la ayuda de sus manos y una serie de canales y desvíos de agua, desvió 2 ríos cercanos para que fluyeran a través de los establos, arrastrando consigo el estiércol acumulado y limpiando los establos de Augías de una vez por todas. Augías, sorprendido y impresionado por la habilidad y determinación de Hércules, cumplió su promesa de recompensar al héroe por su trabajo. Sin embargo, Euristeo, al enterarse de la astucia de Hércules para cumplir la tarea, se negó a reconocer el 5.º trabajo como válido y decidió que Hércules aún tenía que completar otros desafíos para alcanzar su redención completa. Después de cumplir con la tarea de limpiar los establos de Augías, Hércules se enfrentó al 6.º desafío encomendado por Euristeo, derrotar a las aves del lago Estinfalo, unas criaturas aladas que aterrorizaban la región con sus ataques implacables. Decidido a poner fin al reinado del terror de las aves, Hércules se preparó para el enfrentamiento. Armado con su arco y flechas, se dirigió hacia el lago Estinfalo, donde las aves tenían su morada entre los árboles retorcidos y las aguas oscuras. Al llegar al lago, Hércules se encontró con una vista aterradora. Las aves volaban en enjambres, oscureciendo el cielo con sus plumajes oscuros y sus gritos agudos. Sin embargo, el héroe no retrocedió ante el desafío, en su lugar, preparó su arco y apuntó hacia el enjambre con determinación. La batalla que siguió fue épica y despiadada. Las aves atacaron a Hércules con sus picos afilados y sus garras crueles, intentando derribarlo con su fuerza combinada. Sin embargo, el héroe demostró su habilidad como arquero, disparando flecha tras flecha con una precisión mortal. Con cada disparo, Hércules derribaba a una de las aves, reduciendo poco a poco su número. A pesar del furioso contraataque de las criaturas, el héroe se mantuvo firme en su posición, decidido a cumplir su tarea y liberar la región del terror de las aves del lago Estinfalo. Después de una larga y ardua batalla, Hércules logró derrotar a todas las aves y devolver la paz a la región. Triunfante, regresó a Micenas con las plumas de las aves como prueba de su victoria ante Euristeo. Tras vencer a las aves del lago Estinfalo, Hércules recibió su 7ª tarea de Euristeo, capturar al toro de Creta, una bestia salvaje que sembraba el caos en la isla de Creta y ponía en peligro a sus habitantes. Decidido a cumplir con este nuevo desafío, Hércules zarpó hacia la isla de Creta en busca del temible toro. Al llegar a la isla, se encontró con un escenario de destrucción y caos, con el toro causando estragos en los campos y pueblos cercanos. Sin vacilar, Hércules se adentró en los campos de Creta, decidido a enfrentarse al toro y capturarlo vivo. Con su astucia y habilidad, ideó un plan para acercarse sigilosamente al toro y atraparlo sin provocar más daño. Utilizando su fuerza sobrehumana, Hércules luchó contra el toro con valentía y determinación. A pesar de los embates del animal y su ferocidad, el héroe no retrocedió, enfrentándose al toro con firmeza y astucia. Con habilidad y paciencia, Hércules logró someter al toro y atarlo con cuerdas fuertes, asegurándose de que no pudiera escapar. Triunfante, llevó al toro de vuelta a Micenas como prueba de su 7º trabajo cumplido. Después de su éxito en la captura del toro de Creta, Hércules recibió su 8º trabajo de manos de Euristeo, robar las yeguas de Diomedes, unas bestias salvajes alimentadas con carne humana por su despiadado dueño, el rey Diomedes de Tracia. Decidido a cumplir con esta tarea, Hércules partió hacia Tracia, donde se encontraban los establos del rey Diomedes. Al llegar, se encontró con un escenario aterrador. Los establos estaban custodiados por guerreros armados y las yeguas, con sus ojos salvajes y sedientos de sangre, esperaban impacientes su próxima comida. Sin inmutarse por el peligro que representaba, Hércules ideó un plan para robar las yeguas de Diomedes. Con su astucia y habilidad, se infiltró en los establos durante la noche, evitando a los guardias y buscando una oportunidad para llevar a cabo su misión. Una vez dentro de los establos, Hércules se enfrentó a las yeguas con valentía y determinación. A pesar de su ferocidad y resistencia, el héroe no retrocedió, luchando contra las bestias con todas sus fuerzas y asegurándose de que no pudieran escapar. Con habilidad y rapidez, Hércules logró llevarse las yeguas de Diomedes y escapar de los establos antes de que los guardias pudieran detenerlo.
Tras su éxito en el robo de las yeguas de Diomedes, Hércules se enfrentó a su noveno trabajo, encomendado por Euristeo, obtener el cinturón de Hipólita, la legendaria reina de las Amazonas. Decidido a cumplir con esta tarea, Hércules partió hacia la tierra de las Amazonas con determinación. Sabía que este sería un desafío diferente, ya que las Amazonas eran conocidas por su destreza en la batalla y su feroz lealtad hacia su reina. Al llegar a la tierra de las Amazonas, Hércules se encontró con un campamento bien fortificado, protegido por guerreras expertas en el combate. Con cautela y astucia, el héroe se acercó al campamento, buscando una manera de obtener el cinturón de Hipólita sin provocar una batalla. Con habilidad diplomática, Hércules negoció con Hipólita, explicándole la razón de su misión y suplicándole que le entregara el cinturón. Sin embargo, la reina de las Amazonas se negó rotundamente, decidida a proteger su tesoro a cualquier costo. Ante la negativa de Hipólita, Hércules se vio obligado a recurrir a la fuerza para cumplir con su tarea. Luchó contra las Amazonas con valentía y determinación, enfrentándose a ellas en combate cuerpo a cuerpo mientras buscaba una oportunidad para arrebatar el cinturón de Hipólita. Finalmente, después de una feroz batalla, Hércules logró obtener el cinturón de Hipólita y escapar de la tierra de las Amazonas. Después de su éxito en la obtención del cinturón de Hipólita, Hércules se enfrentó a su 10º trabajo, encomendado por Euristeo, obtener los bueyes del temible Gerión, un monstruo de 3 cuerpos que habitaba en la lejana isla de Eritrea. Decidido a cumplir con esta tarea, Hércules se embarcó en un largo viaje hacia la isla de Eritrea. Al llegar a su destino, se encontró con una tierra desolada y sombría, habitada por criaturas monstruosas y peligrosas. Con valentía y determinación, Hércules se adentró en la isla en busca de los bueyes de Gerión. Sabía que esta sería una tarea difícil, ya que el monstruo era conocido por su ferocidad y su resistencia en la batalla. Después de días de búsqueda y enfrentamientos con las criaturas de la isla, Hércules finalmente encontró a Gerión y sus bueyes en un valle remoto. El monstruo, con sus 3 cuerpos retorcidos y sus bueyes gigantes, lo enfrentó con ferocidad, determinado a proteger su tesoro. Sin embargo, Hércules no se dejó intimidar por la presencia del monstruo. Con su fuerza sobrehumana y su habilidad en el combate, luchó contra Gerión y sus bueyes con valentía y determinación, enfrentándose al monstruo en un combate épico que sacudió la tierra misma. Después de una feroz batalla, Hércules logró vencer a Gerión y obtener los bueyes como trofeo de su victoria. Después de su éxito en la obtención de los bueyes de Gerión, Hércules se enfrentó a su 11º trabajo, encomendado por Euristeo, obtener las manzanas de oro del Jardín de las Hespérides, un lugar sagrado custodiado por las propias ninfas y un dragón. Decidido a cumplir con esta tarea, Hércules se embarcó en una nueva aventura hacia el lejano Jardín de las Hespérides. Sabía que esta sería una tarea aún más desafiante que las anteriores, ya que el lugar estaba protegido por fuerzas divinas y criaturas peligrosas. Después de un largo viaje, Hércules finalmente llegó al Jardín de las Hespérides, un lugar de belleza celestial lleno de árboles cargados de manzanas de oro. Sin embargo, el acceso al jardín estaba protegido por un dragón feroz y las propias ninfas. Con astucia y determinación, Hércules ideó un plan para obtener las manzanas de oro. Se acercó al dragón con cautela, preparado para enfrentarse a la bestia en combate si fuera necesario. Sin embargo, en lugar de atacar, Hércules optó por utilizar su ingenio. Con habilidad y astucia, convenció al gigante Atlas, quien sostenía el cielo en sus hombros, para que obtuviera las manzanas de oro de los árboles en su lugar. A cambio, Hércules se ofreció a sostener el cielo mientras Atlas realizaba la tarea. Después de un arduo trabajo, Atlas obtuvo las manzanas de oro del Jardín de las Hespérides y se las entregó a Hércules. Triunfante, el héroe regresó a Micenas con las manzanas como prueba de su trabajo cumplido. Después de superar los desafíos anteriores, Hércules se enfrentó a su último trabajo, encomendado por Euristeo, capturar a Cerbero, el feroz perro de 3 cabezas que guardaba la entrada al inframundo, el dominio de Hades. Decidido a cumplir con esta tarea final, Hércules se adentró en el oscuro y temido inframundo, un lugar donde las almas de los muertos vagaban eternamente. Allí, en las profundidades de la tierra, se encontraba Cerbero, el perro monstruoso cuya ferocidad y poder eran conocidos por todos.
Con coraje y determinación, Hércules se enfrentó a Cerbero, preparado para una batalla épica que decidiría su destino. Sin embargo, en lugar de recurrir a la violencia, el héroe optó por utilizar su ingenio y habilidad para enfrentarse al perro guardián. Con astucia, Hércules logró dominar a Cerbero y lo llevó de regreso a la superficie, superando así su 12º y último desafío. Triunfante, el héroe regresó a Micenas con Cerbero como prueba de su valentía y habilidad. Euristeo, impresionado por el coraje y determinación de Hércules para enfrentar al perro guardián del inframundo, finalmente reconoció que el héroe había alcanzado su redención.